Para mí pasó porque mantuvimos en todo momento la calma de estar siempre bien parados desde el comienzo, entender de que Guaraní es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y que teníamos que trabajar el partido desde comienzo hasta fin. Esto nosotros lo sabíamos que iba a ser así, pero lastimosamente no supimos sacar ventaja desde el comienzo. Los muchachos muy bien, se dieron íntegros, pusieron todos los dentro de la cancha y estoy muy contento con mis jugadores. No he visto si fue merecido o no la expulsión, pero sí tengo que decir que sufrimos mucho después de la salida de Santana porque está pasando un buen momento, es un jugador que entiende muy bien lo que yo pretendo, prácticamente es un intérprete constante dentro del campo de juego, en la media cancha, lo que yo le pido. Entonces al perder eso sufrimos de más. Me pareció que fue un poco dudoso, pero lo que me resta en este momento es felicitarle a Cristian. Yo siempre he dicho de que estaba muy contento con él, con su trabajo, por el día a día que él siempre viene trabajando. El tipo tiene mucha humildad, mucho sacrificio, entonces contento con él. Él se lo merece, el grupo se merece que él también demuestre que está colaborando con el grupo.